Con respecto al primer caso, vemos el caso de una paciente mujer de 94 años, que a medida que vamos bajando y viendo las estructuras, en este caso cardiovasculares, lo que nos llama la atención es estas hiperdensidades muy marcadas que se ven tanto en estructuras intracardíacas como alrededor de vasos arteriales. A medida que vamos viajando, vemos cómo se van manteniendo estas hiperdensidades inclusive a nivel de la aorta abdominal. Y esas hiperdensidades podrían corresponder, en este caso de una paciente de 94 años, a posibles calcificaciones. Vemos cómo vamos bajando y aún se mantienen estas calcificaciones, pero lo que llama más la atención es que a nivel del miembro inferior, específicamente en el lado derecho, tenemos esta hiperdensidad en forma de anillo que no hay en el lado contralateral y que vemos que desaparece a nivel de la articulación rotuliana. Si hacemos una reconstrucción 3D, vemos lo siguiente. Vemos que en el lado derecho, eso que se veía como un anillo, en realidad es un stent o una endoprótesis, que tiene una longitud aproximada de unos 17 hasta 18.01 centímetros. Pero esta endoprótesis, ¿por qué se ha colocado? Pues podemos verlo, podemos asociarlo viendo el lado contralateral. Y es que en el lado contralateral, la arteria femoral izquierda vemos de un aspecto tortuoso. Eso posiblemente, como mencionamos, una paciente añosa, procesos ateroscleróticos que posiblemente hayan calcificado. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué estructura se encuentra patológica? En este caso, la arteria femoral izquierda en relación a la derecha, que ya tiene la colocación del stent. Las mediciones que corresponden, la medición del stent colocado tiene aproximadamente 18 centímetros. El diagnóstico, pues, procesos ateroscleróticos con calcificaciones. Y las alternativas terapéuticas, bueno, es la que ya se hizo, que es la colocación del stent o también conocido como endoprótesis vascular. El segundo caso es un caso de un paciente varón de 63 años. En su tomografía, a medida que vamos bajando, vamos subiendo las estructuras vasculares, ¿no? Como son la presencia ya del callado aórtico, pero hay algo que nos llama la atención, que es estas hiperdensidades, ¿no? De acá, que correspondería a un stent que se encuentra dentro de la luz del callado aórtico. Ahora, si seguimos bajando, vemos cómo empiezan a aparecer ya las cavidades. Acá vemos el tronco pulmonar y acá vemos el ventrículo izquierdo. Y algo que llama la atención es que al parecer está muy distendido, tiene una capacidad aumentada, ¿no? Este ventrículo izquierdo. Igualmente, la comunicación aurículo-ventricular, en este caso se ve una hiperdensidad, lo que podría corresponder a una prótesis valvular. Y estas son las medidas del ventrículo: 9.31 centímetros desde el ápex hasta la válvula y 5.90 centímetros desde el septum hasta su pared externa. Si seguimos bajando, vemos como a nivel de la aorta abdominal ya, aún se mantienen estas hiperdensidades correspondientes al stent, ¿no?, de la aorta. Si seguimos bajando, vemos cómo se empiezan a aparecer una colección que igualmente capta contraste por delante de esta arteria aorta abdominal, que correspondería a una luz falsa debido a una posible disección aórtica, ¿no? En comparación de la luz verdadera, que es propia de la arteria como tal. Y vemos que esta luz falsa tiene una longitud o un diámetro anteroposterior mayor que la luz verdadera. Si seguimos bajando, vemos cómo se mantiene. Acá se ven cómo se mantiene, ¿no?, cómo se encuentra dividido la luz falsa de la luz verdadera. Se mantiene hasta llegar inclusive a la división en la arteria ilíaca común derecha. Y acá lo vemos, ¿no?, como en la arteria ilíaca común derecha se ve esta división, una luz anterior, que es la falsa, y otra posterior, que es la verdadera. Si nos vamos a la reconstrucción 3D, podemos notar cómo está el stent a nivel de la aorta descendente, ¿no? Estas colocaciones de acá son el stent. Pero si seguimos bajando, vemos cómo ya empiezan a aparecer estas colecciones extras de sangre, por así decirlo, que penetran en las capas de la arteria aorta, que son esta disección, ¿no? Y acá vemos cómo hay una colección de aproximadamente 4.72 a 3.73 centímetros, y acá también vemos, ¿no?, en la parte de ya de la aorta abdominal, y que, como mencioné, llega inclusive hasta parte de la arteria ilíaca común, en este caso del lado derecho, esta estructura de acá. Respondiendo a las preguntas es, ¿qué estructura se encuentra patológica? Pues la arteria aorta, que podemos ver que se encuentra afectada desde la aorta ascendente,
toda su porción descendente, en lo que ya ha habido la colocación de un stent, la porción abdominal hasta la arteria ilíaca común derecha. Las mediciones ya lo hemos hecho. El diagnóstico es una disección aórtica y si nos basamos en la clasificación de Becky, podemos decir que es de un tipo 1, puesto que hay un origen visible en la aorta ascendente y que se ha propagado distalmente hasta el nivel inclusive de la arteria ilíaca común. Alternativas terapéuticas, pues ya se hizo, que es la colocación de un stent para hacer permeable esta luz verdadera y no dejar que perdure la luz falsa, ¿no? En lo que básicamente no indicaría una correcta perfusión. Así como hemos visto las estructuras vasculares y la colocación de este stent en el caso de una disección aórtica, hay una estructura que tampoco debemos de dejar de pasar, que va a ser el riñón. Si nosotros vamos bajando y viendo las imágenes tomográficas, en este caso vamos a ver que el riñón presenta ciertas masas hipodensas, tanto en el riñón derecho como en el izquierdo. Y acá en el derecho quizá vemos que tiene un mayor tamaño y que se nota más claramente. Y haciendo la medición, vamos a ver que tiene una longitud de aproximadamente 2.5 centímetros por 2.5 centímetros. Si seguimos bajando, vemos cómo estas masas van a ir aumentando en cantidad. Acá, por ejemplo, vemos otras tres, perdón. Una acá, otra acá y una más pequeña a este nivel. Pero como hemos mencionado, no solamente se limita al riñón derecho, sino también al riñón izquierdo. Por ejemplo, acá vemos uno, ¿no? Otra masa. Y vemos cómo tiene una distribución a nivel de la cortical del riñón. Y acá también vemos otra masita. Quizá podría tratarse de un proceso tumoral que esté pasando a nivel del riñón. El tratamiento acá ya sería quizá más en el ámbito neoplásico, plantearse quimioterapias, radioterapias o en todo caso un tratamiento quirúrgico.